cava. Esta sí que la tenemos que sacar por pura necesidad. Sí. Esta tiene su culillo un poco que hay algunas que sí. ¿Aquí qué tenemos, Inma? Aquí tenemos lo que es el botillo, la androlla, costilla y tocino. ¡Guau! ¿Vale? Aquí tenemos la col ¡Guay! ¿Cómo y huele? los garbanzos. Y los garbanzos que están ahí en un Que saquito. están ahí en la mallita para que no se nos pierdan. Ajá. Y como Bueno, los chorizos aquí los no los chorizos sabéis. que se ponen más tarde Ah, claro, con la patata. con la patata. Y aquí tenemos pues más verdura Ah, claro. para añadir chorizo y patata. ¡Que me empaño! Y luego- esto es el botillo. Esto es, bueno, pero ¿de dónde lo han traído? Hombre, por supuestísimo del Bierzo. Y es todo obra de Pablo Osorio y de su mamá en este caso. Que luego vendrá el Que artista. luego vendrá el artista y va a ser un día de sorpresas para ella. Bueno, esto es algo muy especial lo que vamos a vivir hoy aquí en Hispano-Suizas. Es el botillo que todos los años organiza Pablo Osorio. Es una comida donde reúne a todos los compañeros de la prensa y, bueno, de la prensa especializada, del comercio y del bebercio aquí en Valencia. Y bueno, este año es súper especial porque la persona homenajeada, que siempre suele ser un periodista, alguien muy relevante en el mundo de la comunicación, este año es, pues, la madre de Pablo, que es además la persona que nos ha endulzado durante todos estos años que se lleva celebrando el botillo, ha hecho los embutidos, los dulces, es una persona a la que, bueno, aquí no la conocemos, pero todos la admiramos muchísimo. Inauguramos el 2009, el 2010 empezamos, 10, 17, sí, exacto, 8 años. Llegamos a Madrid 9. Después ya empezó a subir un poquitín. Está calentito, ¿no? Pues es que en 2 días ha hecho un frío tremendo. Bueno, para comer el botillo mejor que haga frío. Buenos días. ¿A dónde va esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, que a ti no te había visto. ¿Qué tal? Espera, no, que esto viene caliente con frío y como que no. Ah, vale. Esta empanada se parece mucho a la de mi tierra, a la tierra de mi madre, ¿eh? La de Galicia no, que nos llevan a nosotros los pobres. No será los de Ponferrada. Sí. No, eso no es verdad, ¿eh? Se pone aparte. Los pobres son los de Orense. Ah, vale, pues No, Claro, ¿sabes por qué? Porque es que en el Bierzo se le echa patata. Ah, eso no lo sabía. Claro, y en Galicia la patata no. Ah, pero ya pimentón no voy yo. Ay, perdona. Te odio, Laura, cuando haces esto. me encanta el nano, me encanta. Es que te odio, ¿qué estás haciendo? Hola, Ramón. El Paco Alonso, grábanos, aquí páginas. Madre mía, mira, madre mía. Pablo, Madre mía. con la madre que la parió. Es mi madre, la reina, acordaros, la reina. La tecnología de la tecnología. Ángel, que se quiere llevar todos los méritos. De Fuenteseca y estuve de cata anoche. Entonces cuando llegué a mi casa tenía puré hecho y... Oye, que la copa está vacía, Rafa. Ah, bueno. Es que es muy transparente. Es que el escorzo se veía vacía. Este vino se vende bien en Castellón, ¿eh? La semana bien. La semana 7 días. Pedrito, ¿cómo está el vino? Como siempre, ¿verdad? Buenísimo, además recién embotellado. Eso es un síntoma de juventud, lozanía y cariño. Nació en Carracedo del Monasterio. ¿Sabéis dónde está eso? El Bierzo, acordaros. Hoy estáis en el Bierzo, estáis ubicados con los aromas del Bierzo. Y nació en el año del hambre. Afortunadamente eso ya ha pasado, en 1942, siendo la cuarta de una familia de bodegueros. El abuelo, Darío Osorio, se dedicó siempre a la elaboración de vinos y aguardientes, lo mismo que su padre y su suegro.
y que todos sus antepasados, porque en el Bierzo este apellido está ligado al cultivo del viñedo. Los primeros vaos que recibieron desde niños en la familia de los Osorio, al final eran de la bodega porque la bodega estaba situada debajo de la casa. Si había algo en mi casa que sobraba, era cariño y revistas. ¿Vale? Las revistas las teníamos todas. Él era carnicero, luego se dedicó a la inmobiliaria, se ganaba más dinero que con la carne, ¿vale? Y mi madre era peluquera, toda su vida ha sido peluquera, y allí construyeron una familia, de la cual formo parte junto con mi hermano, porque se iban a recoger sarmientos, a podar las viñas, a coger cerezas, a sulfatar, e incluso a hacer la matanza, que a mí me pilló de muy pequeñito, pero aún viví los momentos de matanza. Es más, a veces no te ponen de comer, te echan de comer, ¿vale? Eso es importante. Por otro lado... Pastisés de boniato y coca de molles en arroz y tallas. Traducción directa. Simultánea. Si yo lo he entendido, yo también. No, pues igual pastisés de boniato, entonces no queda boniato. ¡Huelga! ¡Huelga!